Muy bien, en esta mañana vamos a ver vamos a tener una reflexión de la palabra de Dios en el libro de Hebreos y vamos a estar viendo ahí algunas cosas interesantes, importantes para la vida cristiana. El conocido padre de la Iglesia, Agustín de Hipona, mediados del siglo IV, hizo esta siguiente afirmación: quien no ha tenido tribulaciones que soportar es que no ha comenzado a ser cristiano de verdad. Podemos estar de acuerdo con esta afirmación o no, pero lo cierto es que el hecho de que seamos cristianos no nos libra de tener que pasar por pruebas, por dificultades, por situaciones difíciles en nuestra vida. Es más, muchas veces, por el hecho de ser cristiano, tendremos que pasar por este tipo de circunstancias. Hay situaciones en la vida cristiana, tales como dolorosas disputas, contradicciones, palabras amargas, sentimientos heridos, amistades rotas, un sinfín de experiencias que causan dolor y agotamiento a nuestra vida. Es por ello que no nos debe de sorprender que los hermanos a quien va dirigida esta carta, a los hebreos, principalmente judíos convertidos a Jesús, estuvieran desanimados y a veces se sintiesen con ganas de abandonar. Los rabinos, aquellos líderes religiosos del judaísmo, habían sido feroces en su oposición a través de los textos de las escrituras, apelando a sus raíces, a la tradición familiar, atacando a su ignorancia de la religión, y encima tenían que soportar persecución física, daños y pérdidas. No es extraño entonces que se sintieran espiritual y mentalmente agotados. Y el autor de Hebreos, como tantos de los grandes maestros de la palabra en las escrituras, pues escoge una analogía para ayudarnos a entender los desafíos que presenta la vida cristiana. Esta analogía, que seguramente era conocida para muchos de los lectores, era la de una carrera, en este caso una maratón. Era la prueba deportiva inspirada en la hazaña de un guerrero griego que consistía en correr una gran distancia. En la actualidad son 42 kilómetros sin desmayar. Así que es importante, y vamos a ver en esta mañana esa similitud de la carrera, de la maratón, trayéndola a la experiencia de nuestra vida cristiana como una carrera de largo recorrido. ¿Y qué aspectos entonces son necesarios o qué deberíamos de observar o qué recomendaciones serían necesarias para que nosotros pudiésemos correr bien esa carrera que tenemos por delante? Pues yo les propongo 5 recomendaciones en esta mañana que vamos a ver del texto de Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Si me quieren acompañar en la lectura, Hebreos 12, versículos 1 y 2, dice ahí el texto: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Un texto que seguramente han leído en más de una ocasión. Es un texto que quizás sea conocido. Pero vamos a ver entonces esos 5 requerimientos, esas 5 recomendaciones que el autor o que podemos sacar de este pasaje para que nosotros podamos correr entonces bien la carrera cristiana. En primer lugar, pues tener conciencia de equipo. Dice allí el autor: por tanto, también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos. Ese es el primer elemento que señala el autor de esta carta, es que estamos rodeados de una gran nube de testigos. Y esto hace referencia justamente al capítulo anterior, donde hay una gran lista de héroes que ya corrieron la carrera. Entre ellos se mencionan a Abel, a Enoc, Abraham, Sara, Isaac, Jacob,
José, Moisés, Rahab, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, no sé, un montón. El tiempo le faltaba al autor, dice, de hablar de los innumerables otros triunfadores que siendo débiles fueron hechos fuertes, como dice el versículo 34 del capítulo 11. El camino nos presenta muchos desafíos y gran cantidad de contratiempos. A veces podemos llegar a creer que es imposible avanzar y nos sentimos tentados a resignarnos, pero se nos recuerda en esta carta, nos recuerda el Señor, a nosotros también hoy día, que una gran nube de testigos corrió la carrera antes que nosotros y además la terminaron con éxito. Por otro lado, el comentario del autor implica que en las carreras no debe correr uno solo. En la carrera moderna, los buenos atletas siempre corren con su equipo, siempre están envueltos, ¿no?, del resto de los compañeros. Con un ritmo disciplinado, se turnan en compartir los rigores que impone el ritmo y avanzando así al grupo. Y eso es un aspecto crucial para ganar la carrera. A la vez se animan, se alientan entre ellos, porque el grupo genera mayor fuerza que el individuo. Yo estaba pensando en una aplicación de esta sección, de este párrafo, de esta frase que estamos viendo, y me hacía la pregunta, ¿quiénes son mis compañeros de carrera? ¿Quiénes son tus compañeros de carrera en esta larga maratón? Si tienes que pensar mucho, es que posiblemente estás caminando solo. Y los compañeros de mi equipo deben ser parte de mi vida. Quizás por la parte de riqueza de mi vida espiritual está en manos de estos compañeros. Y no los voy a descubrir hasta que camine con ellos. Así que es importante tener conciencia de equipo en esta carrera. En segundo lugar, correr ligeros de peso. Aligerar todo peso. Dice el texto, literalmente, despojémonos de todo peso. Si tuvieras la oportunidad de correr en una maratón, no sé si has corrido en alguna ocasión, o de ver la filmación de una carrera por televisión, podrías comprobar que los corredores profesionales corren con un mínimo de peso. Su ropa es de un material ultraligero. Su calzado ha sido especialmente diseñado para esta prueba. ¿Sabéis? Pesan apenas unos 250 gramos. Algunos corredores hasta corren descalzos para evitar el peso del calzado. Pocos atletas profesionales cargan con algún elemento adicional durante la carrera. La razón para una actitud tan radical en cuanto al equipamiento es clara. Si vas a correr una distancia tan larga, no vas a querer cargar con más que absolutamente lo esencial para llegar a la meta. Porque todo peso adicional se volverá como una piedra a medida que avanzan los kilómetros. Y en la antigua Grecia los corredores hasta llegaban a correr desnudos por causa de tener o de ser lo más ligeros posible. En este versículo el autor usa la palabra para peso muy interesante que se emplea para la mujer embarazada. La mujer, cuando ha entrado en un estado avanzado de embarazo, se mueve con lentitud, se mueve con incomodidad, le cuesta trabajo hacer cualquier movimiento, cualquier esfuerzo. ¿Por qué? Porque el tamaño de su vientre impide que sea ágil o rápida. La ilustración es excelente, porque así podemos entender a qué se refiere cuando nos exhorta a despojarnos de todo peso. Nos está animando a desechar todo bagaje adicional, toda aquella cosa que estorba y que entorpece nuestro andar con Cristo. Yo creo que hay a veces cosas que son lícitas, pero que también agregan complicaciones a nuestra vida. Nos está animando la palabra de Dios a desechar todo ese bagaje adicional, todas aquellas cosas que estorban y entorpecen nuestro andar con Cristo. Debemos saber distinguir entre lo que es bueno y lo que es necesario realmente para nuestro ministerio. Tenemos que usar disciplina y escoger realmente aquello que nos va a beneficiar, que nos va a propiciar que podamos cumplir la obra de Cristo sin estorbo, sin ese bagaje adicional. Hay cosas en la vida que, aunque sean lícitas, no son necesarias para correr en esta carrera.
A veces estamos muy cargados con situaciones, con cosas que que vamos dejando que se adhieran a nuestra vida, que sin ser pecado pueden ser obstáculos. Y la pregunta sería, ¿qué cosas habría en nuestra vida que pudiesen llegar a ser dificultad? Pudiese ser un peso añadido. Pudiéramos pensar en posesiones, quizás. Pueden ser quizás pasatiempos. Podríamos pensar en estudios. O, no sé, cualquier otra actividad. ¿Estaríamos nosotros dispuestos a renunciar a cualquiera de estas cosas para correr, para estar centrados y poder aligerar, ser rápido en esta carrera que tenemos por delante? El tercer asunto es que tenemos que correr también sin obstáculos. Dice el texto que corramos también, que nos despojemos de todo peso, y ahora dice también, y del pecado que nos asedia, dice la versión Reina Valera del 60, y la versión de las Américas traduce, y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Es interesante observar en una carrera cómo todos los corredores van muy juntos en el grupo, y los rivales procuran no dejarse huecos, procuran mantenerse bien pegados a los adversarios y estorbarles en cualquier maniobra que pueda darles ventaja en la carrera. El autor de esta carta nos habla de que debemos librarnos de esos estorbos y obstáculos que nos impiden correr con garantía de éxito. La palabra que se usa en el original para esta palabrita que pone el pecado que nos asedia, esa palabra asedia, es euperístatos, y significa, según los comentaristas de griego, rodear por todos lados en toda dirección, al estilo de una red que nos envuelve. Es muy interesante, ¿verdad? La idea tiene que ver con algo que nos llega de manera sutil, sin darnos cuenta, como algo que no se presenta abiertamente, sino con engaño, y que solo basta dejarse llevar un momento y estamos atrapados. Llega como sigilosamente, cuando nos damos cuenta, estamos envueltos en esa red que nos impide movernos en cualquier dirección. Si nos imaginamos en una carrera con una red que nos está envolviendo, pues fácilmente vamos a caer en la cuenta de que es imposible que podamos correr, que podamos si acaso dar algunos pasos, y posiblemente hasta vamos a caernos al querer andar, porque la red que nos envuelve nos lo está impidiendo. Es una buena descripción de los efectos del pecado sobre nuestra vida. Cuando permitimos que el pecado nos envuelva, este entorpece cada una de las áreas de nuestra vida. Nuestras emociones se vuelven amargas o tristes. Nuestros pensamientos se tornan llenos de condenación y crítica. Nuestra perspectiva se tiñe de pesimismo. Nuestra visión se nubla y nuestra relación con Dios, en definitiva, se ve dramáticamente afectada. No podemos descuidar ni un instante porque tenemos una tendencia en nosotros que nos inclina hacia el mal. Ya lo decía Pedro, que tendríamos que estar atentos, vigilantes, porque dice allí, vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Lo dice en 1 de Pedro capítulo 5 y versículo 8. ¿Qué cosas podríamos identificar? ¿Qué cosas podrías identificar en tu vida que están actuando como una red, impidiéndote correr con libertad hacia la meta? ¿Qué pasos podrías dar para soltarte y así poder correr con libertad la vida que agrada a Dios? Muchas veces estamos atados, tantos vicios, tantas cosas que van llegando a nuestra vida y sin darnos cuenta las estamos asumiendo como naturales, como normales, como una pared pintada, como un mueble que tenemos en casa que no echamos a ver y que están estorbando, que están manchando, que están impidiendo que realmente podamos cumplir con la misión que Dios ha puesto en nuestra vida, ¿verdad? Así que hay que tener conciencia de equipo, aligerar todo peso, correr sin obstáculos. Cuarto aspecto, cuarta recomendación sería también correr con paciencia. Lo dice el texto, corramos con paciencia
la carrera que tenemos por delante. Algunos traducen la expresión como una entereza inalterable. Me gusta el comentario que hace William Barclay de este versículo, cuando él habla de la palabra hiponomé, y dice que no se refiere a la paciencia que acepta las circunstancias, un poco como la resignación, ¿no? Sino aquella paciencia, aquella perseverancia que es capaz de dominar el asunto, la determinación que persiste en el esfuerzo y rechaza el desánimo. Él dice que los obstáculos no la intimidan y las dificultades no le quitan la esperanza. Se mantiene, dice, hasta alcanzar la meta. El autor de Hebreos sabe que la carrera es larga, sabe que será necesario que sigamos corriendo usando esa perseverancia como un recurso de la gracia de Dios para poder llegar hasta el final. El premio es para los que continúan de manera constante, no es para los que salen con un gran despliegue de energía. Muchas veces vemos algunos hermanos que salen con una fuerza, un interés y un entusiasmo, pero no llegan al final. El premio no es para los que hacen un gran despliegue de energía, sino para aquellos que con un ritmo pausado pero constante llegan a cruzar la meta hasta el final, ¿no? Así que el cristiano maduro sabe que lo que importa no es tanto el comienzo, sino llegar al final de la carrera. ¿Qué cosas nos podrían hacer querer desistir en esta carrera? ¿Qué sentimientos afloran en situaciones donde realmente nos falta la paciencia? ¿Realmente estamos experimentando en nuestra vida que la prueba de la fe produce paciencia? ¿O nos estamos dejando llevar? ¿O estamos viviendo nuestras vidas desanimados, angustiados, agotados, sin ilusión? Llegan momentos, la carrera es larga y hay que tener paciencia, hay que tener perseverancia y usando los recursos de la gracia de Dios cada día en dependencia suya para poder llegar hasta la meta. El último aspecto, la última recomendación es que también hay que inspirarse en la meta. Dice allí, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Muchas veces en las carreras modernas, sobre todo, sí, ahora siempre es así, la salida es el mismo lugar de la meta. Antes de correr, cada deportista echa una mirada al podio y sueña en lo que sería el estar allí cuando acabe la carrera. Pensar en esos momentos de triunfo, que sea, aunque sea de manera fugaz antes de la carrera, puede actuar como un poderoso estimulante para los corredores. Todos sueñan con llegar a la meta vencedores y sentir que esos esfuerzos que durante tanto tiempo han estado realizando valieron la pena. Todos esos meses de sufrimiento, de entrenamiento, de dieta rigurosa, cuando uno cruza la meta como vencedor, lo da por todo con una satisfacción tremenda, ese reconocimiento. Durante la carrera habrá muchos momentos difíciles en los cuales el deportista luchará con el deseo de abandonar. En estas circunstancias, los mejores atletas suelen traer a la mente entonces otra vez esa imagen del glorioso momento de la llegada y buscan recuperar fuerzas como un anticipo de la gloria que vendrá. Se nos anima a poner los ojos en Jesús. Es interesante que no dice poner los ojos en Cristo o poner los ojos en el Señor, sino en Jesús. Usa el nombre de Jesús como humano. Usa el nombre precioso, ¿no? de ese hombre perfecto. Puestos los ojos significa fijar nuestros ojos en algo que está muy lejos, quitando de nuestra vida todas aquellas cosas que están a los lados, que cercanas, que puedan desviar nuestra atención, y poniendo la mirada solamente en el blanco, que es Jesús. Su momento de máxima
crisis, podríamos decir, fue en Getsemaní. Allí le confesó a los discípulos el fuerte deseo que tenía de abandonar la carrera. Él decía, mi alma está muy triste. Les dijo hasta la muerte, allí en el Evangelio de Mateo. Se apartó, se concentró en la intensa batalla que se había apoderado de su corazón. Una batalla entre el deseo de hacer la voluntad del Padre y hacer su propia voluntad. Finalmente logró lo que hacía falta para seguir en la carrera. Supo mirar más allá de la cruz inminente, de la agonía que le esperaba en breve, para fijar su vista en algo que lo inspiraba plenamente. Y esto era el gozo del momento del reencuentro con su Padre Celestial. Cristo era consciente de que después del camino de sufrimiento le esperaba la gloria junto al Padre. Ya lo decía, en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 11, habla que los profetas profetizaron de la gracia que estaba destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de vuestra o de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendrían tras ellos. Nosotros, al igual que Jesús, necesitamos tener puestos los ojos en algo más inspirador que las circunstancias en las cuales nos encontramos muchas veces. Es llevar nuestros pensamientos a la realidad de la esperanza que tenemos en Cristo. Quizás sea renovar las promesas que Dios nos da en su palabra, o el centrarnos en la obra que tenemos por delante y en la que Dios nos está usando para su gloria, o ver cómo Dios está trabajando en nuestra vida. Estas cosas nos pueden ayudar cuando las fuerzas desaparezcan o cuando parecen que se van a desvanecer, pero sobre todo tener la certeza y la determinación que tenía Pablo. Recordáis en Romanos 8:18, dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No que haya alcanzado, dicen Filipenses, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿En qué cosas tenemos los ojos puestos la mayor parte del tiempo? ¿Qué cosas son las que tienden a desanimarme? ¿Qué cosas nos inspiran? ¿Qué pasos podríamos dar para fijar con mayor frecuencia nuestros ojos en aquellas cosas que nos inspiran? Nosotros, al igual que los cristianos a los que se les escribe esta carta, estamos inmersos en una larga carrera que dura toda nuestra vida. Seguramente vengan momentos en los que nos sintamos con dudas, con temores, con deseos de abandonar, pero siempre debemos tener presente que Jesús es nuestro modelo. Él es el que ha corrido antes que nosotros y ha llegado a la meta, y quien nos da los recursos de su gracia para que nosotros también podamos correr de manera que lleguemos victoriosos para nuestra bendición y para la gloria de su nombre. Quiera Dios que tengamos en cuenta estas recomendaciones en esta carrera. Tener conciencia de equipo, correr ligeros de peso, correr sin obstáculos, correr con paciencia e inspirarnos en la meta. Y así podamos llegar a cumplir el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que Dios os bendiga.